Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Guillermo Huerta Guerra y formo parte de la membresía de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, cuyo templo está localizado en Aramberri, Guerrero, ahí frente al Mercado Juárez. El motivo de esta presentación es porque se me ha concedido la hermosa responsabilidad de compartir con ustedes una serie de meditaciones bíblicas a partir de hoy y cada lunes durante noviembre y diciembre del presente año. Así pues, en el nombre del Señor y únicamente para su honra y gloria, iniciamos la meditación de hoy basándonos en la cita bíblica que se encuentra en Hechos 9 del 1 al 22. Generalmente se puede decir que los pastores predican la palabra de Dios algunas veces para alimentar espiritualmente a su congregación y en otras ocasiones para evangelizar a quienes no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Cuando algún pastor predica con este último propósito, casi siempre al final de su predicación lanza la red en el nombre de Jesús. Es decir, invita a los no creyentes a aceptarlo como su Salvador. Para ello, a veces les pide que levanten su mano ahí donde están. Y en otras ocasiones los invita a pasar al frente para orar por ellos. La invitación, el siervo de Dios la hace varias veces. Quienes desean aceptar, y les dice, quienes deseen aceptar a Jesús como su Salvador, levanten su mano. Es la mejor decisión que pueden tomar. Y les recalca, aunque no lo parezca, es la decisión más importante de su vida, pues de ella depende dónde habrán de pasar la eternidad. Y esta invitación, el pastor o el evangelista la vuelve a repetir una y otra vez, y las veces que sea necesario, con el único propósito de traer más gentes a los pies de Cristo. En todas las predicaciones con mensaje evangelístico, los siervos del Señor siempre dan el tiempo suficiente para que los no creyentes procuren tomar la mejor decisión, es decir, la de hacer pública su profesión de fe, aceptando a Cristo como su Salvador, para de esa manera convertirse en fieles creyentes y por consecuencia formar parte de la familia de Dios. Y aparentemente esa debe ser siempre la tónica, pero no siempre ha sido así. En ocasiones basta una oración, una visita al hospital o la simpleza de un testimonio para que la gracia del Señor descienda y toque el corazón de una persona, provocando con ello el inicio de una nueva vida en Cristo Jesús. Además de las anteriores, Dios tiene otra forma de acrecentar el número de sus siervos. Una forma que consiste en tener un encuentro personal con Él mismo. En la actualidad, muchos de nuestros pastores pueden dar testimonio de cómo el encuentro que tuvieron con Dios cambió sus vidas completamente para siempre. En las Sagradas Escrituras aparecen los nombres de héroes bíblicos que experimentaron tal situación. Abraham, Moisés, José y muchos siervos más tuvieron el privilegio de ese encuentro personal con su Señor y luego, como consecuencia, le sirvieron en todas las tareas que Él les encomendó. Pero uno de los encuentros más espectaculares de todos los tiempos y que es narrado en las Sagradas Escrituras fue, sin lugar a duda, el de Saulo de Tarso con Jesús. Nos quedaríamos cortos si dijéramos que su cambio de vida se debió a una conversión rápida, porque el relato bíblico de su transformación
al ser confrontado por uno más poderoso que él, nos permite afirmar que más bien se debió a una rendición completamente instantánea. Y es que para Saulo, Jesús había muerto en una cruz y su vida había terminado allí la tarde de aquel viernes y punto. Para él no tenía sentido que se siguiera hablando de dicho personaje. Sin embargo, pocos días antes de ello, después de haber sido testigo y de haber dado su consentimiento para que Esteban muriera apedreado y en forma por demás dramática, Saulo tenía una pregunta para la que no tenía respuesta. ¿Cómo era posible que ese tal Esteban haya aceptado morir de esa manera por alguien que, según él, había engañado a tanta y tanta gente? Y que además, antes de morir, haya orado pidiendo que no se les tomara en cuenta el pecado a sus agresores. Ahora bien, para conocer el motivo por el cual Saulo perseguía a los de la secta El Camino, tratemos de comprender lo que había en su mente por esos días, sin que esto signifique ni por un instante que haya tenido algo de razón. Veámoslo fríamente así. Saulo estaba completamente convencido de que Jesús de Nazaret estaba muerto y sepultado en un sepulcro judío. Entonces, si el líder de la secta había sido destruido, lo único que le quedaba por hacer para acabar con aquella plaga era erradicar, liquidar o apresar a los seguidores de Jesús que formaban parte de la odiada secta de El Camino. Así que sin más preámbulos, se encaminó al Sanedrín y pidió a los sacerdotes cartas que le permitieran apresar cristianos que él sabía se habían ido huyendo hacia Damasco. Y hacia allá se dirigió. Y Jesús también. El cruce de sus vidas, planeado en el cielo, era inevitable. El camino a Damasco fue testigo de aquel espectacular encuentro y por un momento se convirtió en el meridiano de Greenwich de las Sagradas Escrituras. Jesús por un lado y Saulo por el otro. El bien y el mal frente a frente. La gracia contra la agresividad. El perseguido confrontando a su perseguidor. En ese instante alguien prendió las luces del estadio. Saulo cayó en tierra y Jesús inició la reunión cumbre con estas palabras. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La poca valentía que le quedaba al caído solo le alcanzó para preguntar con cierto temor, o con mucho temor, más bien dicho, ¿quién eres, Señor? Como respuesta, la divinidad dio paso a la cortesía y le mostró su INE celestial, donde decía, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese momento Saulo se dio por enterado que perseguir cristianos era lo mismo que perseguir a Jesús. Y al mismo tiempo volvieron a adquirir sentido aquellas palabras llenas de compasión y de ternura que tiempo atrás Jesús había dicho así. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Los puntos de la agenda de aquel encuentro se iban agotando y tocaba a Saulo el turno para hablar. Lo aprovechó a las 1000 maravillas, pues aun cuando estaba temblando y lleno de temor, hizo la pregunta correcta. La misma que Jesús desea escuchar de cada uno de nosotros. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Los acuerdos de aquella reunión cumbre fueron aceptados por ambas partes. Por una parte, lo poco que quedaba de Saulo aceptó obedecer las instrucciones que se le darían después. Y por la otra,
la restauración de su vida a cargo de Jesús continuaría su proceso. En esto último, el Hijo de Dios echó mano de uno de sus discípulos que había en Damasco de nombre Ananías. A él le pidió que fuera a buscar a Saulo. Y aunque este siervo le hizo algunos cuestionamientos, Jesús lo convenció diciéndole: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El encuentro con Jesús y la visita de Ananías dejaron en Saulo algunas huellas que todavía pueden ser notorias entre la mayoría de nosotros los creyentes. Una, escuchamos a Jesús. Saulo también lo escuchó, pero como no lo conocía, preguntó: ¿quién eres, Señor? Y aunque a él lo llamó directamente, a nosotros nos invitó a que fuéramos en pos de él a través de una oración, un testimonio, una tormenta, una enfermedad o por la palabra predicada por un pastor, un misionero o simple y sencillamente por algún otro creyente. 2. Anhelamos obedecer a Jesús. Saulo se lo preguntó inmediatamente: Señor, ¿qué quieres que yo haga? 3. La oración pasó a formar parte de nuestras vidas. Saulo no fue la excepción. En Hechos 9:11 se puede leer esto: Ananías, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, porque he aquí, él ora. 4. Fuimos bautizados. Saulo también. Hechos 9:18 hace alusión a su bautismo de parte de Ananías. Al mismo tiempo que era bautizado, los ángeles se llenaban de gozo y el Señor inspiraría tiempo después a Austin Myers para que escribiera el himno Hay un hombre nuevo en la gloria. 5. Nos empezamos a congregar en la iglesia como miembros de la familia de Dios. Al respecto, Saulo no puso ninguna objeción a ello. Hechos 9:19 dice: y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. 6. Comenzamos a testificar. Hechos 9:20 da testimonio de que Saulo, el nuevo instrumento escogido por Jesús, cumplía su tarea predicando a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Como podemos ver, a un hombre pecador y lleno de religión como Saulo, dele poder y obtendrá en modo Saulo a la arrogancia personificada. Pero convóquelo a una reunión con su Salvador y el resultado podría ser otro hombre que preguntara con toda reverencia: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios los bendiga en todo, ahora y siempre. Amén.